Emisora Cuatro Frecuencias al servicio de la comunidad. Hola, un cordial saludo, los saludamos a todos nuevamente desde nuestro programa Diálogos de Ciudad, en la emisora Cuatro Frecuencias. Nos acompaña nuevamente don Giovanni Tavares, un gusto. Queremos dar un saludo primero que todo a nuestro equipo de trabajo, la directora general Elizabeth Acosta, Wilmer Santeliz, Joana Nieves, Juan Pablo Frailes y quienes habla Marlon Carmona. Don Giovanni, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hola Marlon, ¿cómo están? Un saludo muy cordial para ti, para todo tu equipo de trabajo y obviamente para todos toda la audiencia que tiene esta prestigiosa emisora. Mil gracias por volverme a invitar. No, a usted, don Giovanni, habíamos estado hablando las sesiones anteriores acerca de la historia de las acciones comunales. Estuvimos comentando el surgimiento que tuvo en Inglaterra, cómo se trasladó acá a nuestro continente, el proceso en Colombia. Quisiéramos saber un poco, don Giovanni, acerca de las etapas del proceso acá en Colombia. Nos contó la vez pasada que inició más o menos en el 55, 56, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿cuál fue el proceso y cómo se ha venido dando? Bueno, en el anterior programa decíamos de que históricamente pues el movimiento comunal en Colombia lleva siglos, viene desde tiempos ancestrales, que en 1955 de la mano de los profesores de la Universidad Nacional Camilo Torres y Orlando Faz Borja crean la primera Junta de Acción Comunal, oficializan la primera Junta de Acción Comunal a partir de un pronunciamiento de las Naciones Unidas sobre un par de palabras, desarrollo de la comunidad. Ellos la implementan, la oficializan acá en Colombia, y por allá en 1958, bajo la ley 19, que no es una ley comunal, era una ley que reestructuraba algunas entidades del Estado, mencionan y crean oficialmente las juntas de acción comunal. Entonces, digamos que esas etapas que ha tenido el movimiento comunal en Colombia, pues reitero, nos tendríamos que devolver históricamente pues a nuestros antepasados, pero a partir de la validez que le da jurídicamente la ley 19 de 1958, ya a nivel nacional, las juntas de acción comunal, la comunidad comienza a organizarse bajo ese nombre, juntas de acción comunal. Anteriormente lo venían haciendo en algunas ciudades principales como comités cívicos, pero esos comités cívicos nacieron a partir de algunos dueños terratenientes de grandes extensiones de tierra que donaban, ¿cierto? Y la misma comunidad se encargaban de construir esas viviendas. Mira que ahí hay parte de la historia también, pero ¿qué sucede? A partir de que jurídicamente a la Junta de Acción Comunal se le da su reconocimiento, al movimiento comunal se le da su reconocimiento, entonces comienzan ya a jurídicamente bajo la ley a obtener sus personerías jurídicas, ¿cierto? Digamos que de ese año inicial, 1958, a finales de los 60 se crean cerca de 3.000 juntas de acción comunal, es decir, en una sola década se crean esa cantidad de juntas de acción comunal, pero a su vez se ve la necesidad de crear también unas asociaciones de juntas de acción comunal, ¿cierto? Es decir, 3, 4, 5, 6 juntas de acción comunal de un territorio, de un municipio, de un pueblo, se unían, ¿cierto? Porque inicialmente era su pedacito de tierra, su barrio, su sector, pero ellos después vieron la necesidad de que había que ampliar ese territorio. Entonces ahí surgieron las asociaciones de juntas de acción comunal. Y a finales de los años 60 había más de 3.500 asociaciones en todo el territorio nacional. Es decir, ya para los finales de los 60 teníamos más de 7.000 organismos comunales en Colombia. Entonces, podemos hablar de esa primera etapa que fue la conformación y consolidación del movimiento comunal de manera jurídica con reconocimiento de su personería jurídica. O sea, don Giovanni, que podríamos hablar de la década de los 60 como fundamental en este proceso.
con lo que significa el contexto histórico de nuestro país en esa época. Sí, estamos hablando de la época en la que dirigía el general Rojas Pinilla, de lo que ocurre con el expresidente Misael Pastrana. Sí, estamos hablando de toda esa época, de la problemática de nuestro país y de cómo en niveles locales se entiende la necesidad de crear, de progresar, de proyectarnos como comunidad, como pueblo, de organizarnos. Me llama la atención cuando dice que se forman las juntas de acción comunal, pero además se ve la necesidad luego de las asociaciones. Es como que el mismo trasegar nos pone en la condición de lo que tenemos que seguir haciendo, de lo que es necesario empezar a pautar. Correcto, Marlon, vos aquí haces un muy buen recuento de esos primeros años. Terminada la Junta Militar presidida por Rojas Pinilla, ¿cierto?, asume Lleras Camargo. Lleras Camargo es el presidente que firma la ley 19 de 1958, ¿cierto? Y a partir de terminado el mandato de Lleras Camargo comienza algo que en Colombia conocemos como el Frente Nacional. Y es durante el Frente Nacional donde se le otorga a ese programa comunal, que así era llamado en esa época, se le otorga, digamos, una relevancia, se le da la importancia que se merecen los comunales en esa época. Entonces, en esa primera etapa la conocemos como una etapa del desarrollo jurídico de las juntas de acción comunal, la consolidación de las juntas de acción comunal a nivel nacional, o de los organismos comunales más bien, ¿cierto? Porque no solamente surgen las juntas de acción comunal, sino las asociaciones, que ya te lo había explicado en el segmento anterior, es la necesidad de poder unirnos para tener más fuerza, Y es así como ese Frente Nacional comienza a trasladar unos recursos, ¿cierto?, muy significativos al movimiento comunal de Colombia, para que el desarrollo de los territorios más olvidados comience a surgir. Y fue así como en los pueblos, en las ciudades más alejadas del centralismo, comienzan a construir acueductos, alcantarillados, escuelas, centros de salud, apertura de vías, con ese trabajo comunal, a partir de los convites, que ya lo habíamos hablado, la importancia que ha tenido los convites a nivel nacional en Colombia. Giovanni, que surge aquí algo importante, y es la relación que se establece entre el Estado, lo que en ese momento conocimos como el Frente Nacional, y la conformación de las juntas de acción comunal y de las asociaciones de las juntas, y es el hecho de que el Estado se ve abocado, llamado a intervenir y a promover estos procesos. Es decir, no puede hacerse el que es algo que simplemente hace la sociedad, ¿sí?, en su base, sino que tiene que aportar a ello porque ve justamente el crecimiento social allí, y las juntas y las asociaciones de juntas, con los recursos que comienza a recibir del Estado, tienen el modo y el cómo de poder trabajar, proyectarse, crecer, expandirse a nivel nacional y hoy ser lo que conocemos, que es la base política social, es en las juntas de acción comunal y sus organizaciones donde se establece y se comienza a dar el camino político de una sociedad, de una ciudad. Correcto, Marlon. Mira, el asunto acá es que el Frente Nacional visionó, ¿cierto?, que los organismos comunales éramos una pieza fundamental, no solamente para el desarrollo integral de todo el territorio nacional, sino también de alguna forma amainar un poco esa violencia tan grande que teníamos en su momento en Colombia. Entonces, así como al Frente Nacional se le ocurre, ¿cierto?, con sus 4 presidentes, se le ocurre apoyar económicamente hablando a las juntas de acción comunal, y crean unos auxilios parlamentarios. Esos auxilios parlamentarios eran en especie, pero también eran en dinero, donde el Estado ponía materiales, ponía dinero para la compra de esos materiales, donde no existían esos materiales de construcción, ¿cierto? Y la comunidad, los organismos comunales, poníamos la mano de obra. Entonces ahí es donde en esos años 70
a finales de los 60, a inicios de los 70, se potencializa el movimiento comunal en Colombia y pasamos de ser 6.000, 7.000 organismos comunales entre juntas de acción comunal y asociaciones para llegar a cerca de 15.000 organismos comunales a finales de los 80. Digamos que esa es una primera etapa que tiene el movimiento comunal en Colombia. Su reconocimiento jurídico, sus inicios, esa potencialidad tan grande que le da el Estado en cabeza del gobierno nacional y el desarrollo integral de los territorios más abandonados de nuestro país. Hoy con orgullo podemos decir que no hay un solo territorio en todo Colombia donde la mano de los organismos comunales no haya estado, donde la mano de los comunales no hayan estado. Entonces digamos que esa fue una primera etapa que tuvo el movimiento comunal en Colombia. Don Giovanni, me surge entonces con lo que nos acaba de explicar, de comentar, cómo se da el hecho de que las asociaciones comunales se den por elección popular, si hasta este momento se da por participación, ¿sí? Aquel que quiere participar de estas acciones en la comunidad, luego se ve en la obligación de hacerse elegir. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, Marlon, muy bien. Mira, habíamos hablado de que esa primera etapa de la Junta de Acción Comunal era el resurgimiento jurídico y el apoyo por parte del Estado. Pero entonces viene una segunda etapa que es un poquitico más negativa, ¿cierto? Que es el asunto de que algunos jefes politiqueros de este país utilizaron, instrumentalizaron al movimiento comunal para sus bienes propios, es decir, para ser elegidos como senadores, como representantes a la Cámara. Entonces, esa es una segunda etapa del movimiento comunal de mediados de los 80, inicios de los 90, donde el movimiento comunal en Colombia es utilizado electoralmente y desafortunadamente algunos comunales cayeron en esa trampa. ¿Por qué? Porque si ellos no colaboraban con lo electoral, entonces les cortaban esos auxilios económicos. Muy bien, y ahí es donde se viene la tercera etapa, que es lo que me estás preguntando, el asunto de la elección popular. Por allá en el año 91 recordemos que en Colombia hubo un suceso histórico que fue la constituyente, que fue una nueva constitución política, y ahí es donde entonces al movimiento comunal le otorgan, ¿cierto?, que sea elegido por elección popular. Esa es la tercera etapa del movimiento comunal en Colombia, esa consolidación post-elección popular. Entonces, para yo ser presidente, para ser tesorero, para ser secretario de un organismo comunal, me debo de hacer elegir por la comunidad de mi sector, de mi barrio, que deben de estar debidamente registrados. Eso lo miraremos pues en otros programas, ¿correcto? Entonces, ahí es donde comienza, hacia el interior del movimiento comunal, comienza el asunto de la elección popular, que a mí me deben de elegir el mismo movimiento comunal. Y hay también un hecho histórico. Veníamos con las juntas de acción comunal, con las asociaciones, y entonces ya se crea un tercer nivel, que son las federaciones de acción comunal, ¿cierto? Para el caso nuestro, en Medellín, en esa época se creó la Federación de Antioquia, que posteriormente el distrito, o la ciudad de Medellín en esa época, se separa la Federación de Antioquia y crea la Federación de Medellín, ¿correcto? Y ya hay una última etapa, que es a partir de la Ley 743, que es del 2002, donde ya las juntas de acción comunal le dan una estructura diferente a su labor, a su trabajo, donde tenemos que actualizar nuestros estatutos y a partir de ahí nos pensamos una forma diferente, ¿cierto?, de el desarrollo integral. Ya no es el camino, ya no son los pasamanos, ya no son las escalas, ya no es el muro de contención, sino que ya debemos ir más allá. Ya debemos pensarnos en la educación, ya debemos de pensarnos en la salud, ya debemos de pensarnos en el medio ambiente, es decir, ya nos volvemos defensores de los derechos humanos en Colombia. Anteriormente defendíamos la infraestructura, pero a partir del año 2002-2003, con la ley 743 y su decreto reglamentario 2350,
ya nos convertimos en defensores de todos los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional. Perfecto, don Giovanni, creo que es bastante claro el camino que ha tenido las acciones comunales según nos lo expone, los diferentes avatares, si se puede decir así, pasar de un abogar por la infraestructura de la sociedad hasta estar ya inmiscuido en todos sus asuntos más importantes, en la salud, la educación y demás. Entonces quedamos muy agradecidos como con este esbozo del desarrollo histórico que ha tenido, y darle pues muchísimas gracias por acompañarnos, esperar pues en un próximo programa que podamos avanzar en la temática, porque siempre queda algo más por contar, don Giovanni, y es también lo que nos deja bastante satisfechos, el hecho de que podemos siempre seguir trabajando y pensando este asunto tan importante. Le damos también las gracias a nuestros radioescuchas e invitarlos a un nuevo programa la próxima semana, don Giovanni, que tenga usted un muy buen día. No, muchas gracias a ti, Marlon, a todo tu equipo de trabajo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Hasta luego.